el rey del Tíbet era el rey más alto del mundo. Su castillo era el castillo más alto del mundo. Pero el rey más alto del mundo era el rey más triste del mundo. Porque su hija, su única hija, la princesa Denit, que tenía ya 20 años, que era bella como la luz del día, la princesa Denit nunca había hablado, nunca había sonreído, nunca había reído en toda su vida. Y su padre estaba desesperado. Pero como él era rey, tomó una gran decisión y mandó 500 caballeros vestidos de rojo sobre 500 caballos negros a recorrer todo el país con esta noticia. Aquel que sepa hacerle decir una palabra feliz a la princesa Denit, se casará con ella. De inmediato la noticia corrió por todos lados, ¿no? Obviamente, redes sociales, Facebook, Twitter, ¿no? Y primero los grandes príncipes, condes y duques de la ciudad capital, ¿no? Se acercaron todos para tratar de hacer hablar a la princesa Denit, tratando de sacarle un ¡ay, qué loco eres tú!, ¿no? Cada quien venía con su musiquita de amor, con sus florcitas, con su circo extraordinario. La princesa Denit escuchaba a los pretendientes, bostezaba y regresaba a su departamento, a su cuarto. Mientras tanto, la noticia corría, ya estaba llegando a las ciudades de provincia, ¿no? Y en las ciudades de provincia la noticia llegaba pues a los oídos de los comerciantes, de los artesanos, ¿no? Y que venían ellos, los poemas de amor eran un poquito más torpes, ¿no? Pero la princesa Denit escuchaba todo eso, bostezaba y regresaba a su cuarto. Mientras tanto, la noticia ya había llegado al campo, ¿no? Los campos, los agricultores venían, ¿no? Con tomates, con papas, ¿no? Con cebollas, ¿no? La princesa Denit miraba las verduras, bostezaba, regresaba a su cuarto. Y finalmente la noticia llegó en el último rincón del Tíbet, en el valle más escondido, más perdido, donde vive la gente que vive para atrás, la gente ya olvidada. Y finalmente llegó a los oídos de un joven pastor que tenía 20 años, como la princesa Denit. Digamos que él había sido víctima de la reestructuración económica del FMI. No sé si les suena, pero en cristiano era muy pobre. Tenía solamente una gallina, un cuy y una pulga. Entonces se dijo, bueno, voy a tratar de hacer hablar a la princesa Denit en el palacio del rey. No tengo mucha esperanza. En mi opinión, ella sencillamente es muda, pero me dará un buen pretexto para visitar al palacio, ¿no? Para darme un gran paseo. Entonces agarró lo poco que tenía, es decir, nada, y se fue. Se fue tranquilo, se fue silbando, sin esperanza, lo que es la mejor manera de viajar, sin esperar nada. Y en el camino se encontró con un personaje muy importante en los cuentos. Los narradores en la sala saben lo que estoy diciendo. La vieja. La vieja, pero la vieja, ¿eh? La vieja de los cuentos no es esa persona de la tercera edad, no. Es una vieja, pero tan vieja que su piel está toda arrugada como una vieja manzana, como una vieja pasada una mazamorra morada. Una vieja tan vieja que sus pies están hundidos en la tierra y uno no sabe si tiene cuerpo o tronco. Esa vieja. Y esa vieja en los cuentos es el informante. ¿A dónde vas, muchachito? Voy a tratar de hacer hablar a la princesa Denit en el palacio del rey, pero no tengo mucha esperanza. No, en mi opinión, ella sencillamente es muda. ¿Muda? La princesa Denit,
muchachito, tú dices cualquier cosa, a la juventud, ¿no? Veo que te ves inteligente y con gran corazón, así que te voy a contar la historia de la princesa Denit. La primera vez que la princesa Denit vino a la vida fue en el cuerpo de una tigresa. Tenía sus hijos, tenía su marido, eran muy felices, pero llegaron los cazadores y los mataron a todos. Así fue, así fue. La segunda vez que la princesa Denit vino a la vida fue en el cuerpo de una codorniz. Tenía un nido en el campo junto con su marido, huevitos a punto de abrirse. Pero los campesinos querían sembrar, quemaron al campo y las aves se murieron en las llamas. Así fue, así fue. La tercera vez que la princesa Denit vino a la vida fue en el cuerpo de una alondra y tenía un nido en un árbol junto con su marido, huevitos a punto de abrirse, pero los niños del colegio se treparon en el árbol, destrozaron el nido, dejaron caer los huevitos al piso y las aves se murieron. Así fue, así fue. Y la cuarta vez que la princesa Denit vino a la vida es en el cuerpo de esa princesa, pero en ese cuerpo de princesa ya no quiere saber nada con los seres humanos. Por eso no habla, por eso no habla. Mientras escuchaba esa historia, el muchacho cerraba los ojos y soñaba. Viejas imágenes escondidas en el fondo de su alma subían a la superficie. Imágenes de manos de niños, de llamas, de aves, de ojos de fusil. Estaba soñando y soñando cuando de pronto despertó. Quiso agradecer a la abuela, pero ya se había ido. Entonces siguió su camino hacia el palacio del rey del Tíbet, pero muy conmovido, ensimismado, paso atrás, tras paso atrás. Cuando llegó delante del palacio, las puertas se abrieron para dejarlo pasar a él, que era un don nadie, un arrastramiseria, un tipo sin corbata, porque era orden del rey, cualquiera podía probar su suerte. Él entró, visitó todo, y el mayordomo lo condujo hacia el departamento de la princesa Denit. Él entró en el cuarto, la vio, la reconoció. Ella estaba bordando, sentada al lado de la ventana, ni siquiera levantó la mirada para mirarlo, perdida en una pared oscura. Él se acercó y dijo: oh princesa, tú que ni siquiera quieres mirarme, sé que me escuchas. Escucha mi historia, por favor. La primera vez que vine a la vida fue en el cuerpo de un tigre. Tenía a mi esposa, teníamos hijos, éramos tan felices. Pero los cazadores llegaron y nos mandaron a todos. Así fue. La segunda vez que vine a la vida fue en el cuerpo de una codorniz. Tenía un nido en el campo junto a mi esposa, huevitos a punto de abrirse. Éramos tan felices, pero los campesinos querían sembrar, quemaron al campo, nos morimos en las llamas. Así fue. La tercera vez que vine a la vida fue en el cuerpo de una alondra. Tenía un nido en un árbol junto con mi esposa, huevitos a punto de abrirse, pero los niños del colegio se treparon en el árbol, destrozaron el nido, nos mataron a todos. Así fue, así fue.
La cuarta vez que viene la vida, ya ves, es en el cuerpo de ese muchacho que tú ni siquiera quieres mirar, pero yo, a diferencia tuya, en ese cuerpo de ser humano, he decidido ser feliz. O la princesa secó una lágrima, dejó el bordado, levantó la mirada, se levantó, le cogió la mano, le dijo, te estaba esperando. Después lo llevó hacia el baño, al hacerlo tomar un baño en la tina, porque estaba muy sucio por el viaje. Finalmente, los dos amantes, perfumados con esencias, entraron en el cuarto y se echaron a volar.